Bienvenidos a nuestra clase al revés del área de ciencias naturales. Ahora te invito a que realicemos una carrera de observación, donde te detendrás a tomar unas fotografías de las plantas como el musgo, el pasto, los árboles, plantas y hongos que se encuentran a tu alrededor. Luego comentarás los tipos de plantas que encontraste, la utilidad, beneficio e importancia para la naturaleza y seres vivos. El propósito de nuestra clase es valorar la importancia de las plantas en la naturaleza. Por esa razón conoceremos un poco más acerca de ellas, su forma de nutrición, reproducción, tipo de clasificación, proceso de formación y sus diferencias con los hongos. ¿Por qué es importante plantar árboles? Protegen el suelo evitando su desgaste y erosión. Liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece. Fijan el dióxido de carbono atmosférico y lo transforman en oxígeno. Retienen las partículas de polvo que flotan en el aire. En grandes masas funcionan como amortiguadores de ruido. Funcionan como pequeños ecosistemas, donde viven animales e insectos que interactúan entre sí. ¿Sabías que las plantas son organismos multicelulares y eucarióticos? Todas las plantas pertenecen al reino Plantae. Difieren de organismos multicelulares de otros reinos, fungi y animales, en su capacidad para la fotosíntesis, es decir, para construir moléculas de azúcar a partir del dióxido de carbono, CO2, el agua, H2O y la luz solar. Las plantas evolucionaron de algas eucarióticas, unicelulares, que vivieron en los océanos. Tal sucesión evolutiva se muestra en el diagrama. Al igual que las plantas, estas algas tuvieron pared celular y cloroplastos, que mantenían las vías bioquímicas de la fotosíntesis. Una alga unicelular era una célula eucariótica con variedad de organelos, incluyendo cloroplastos que hacían fotosíntesis. Hace unos 1,4 millones de años, algunas algas unicelulares evolucionaron a multicelulares marinas. Hace unos 430 millones de años, algunas algas marinas colonizaron la Tierra y desarrollaron adaptaciones para la vida. Aquí encontramos tipos de plantas, las no vasculares y las vasculares. Dentro de las no vasculares encontramos las briofitas. Están los antoceros, las hepáticas y los musgos. Dentro de las vasculares encontramos las sin semilla y con semilla. Sin semilla, cola de caballo, helechos, licopodios. Con semilla, las gimnospermas y las angiospermas. Aparece el tejido vascular, aparecen las semillas y aparecen las flores y los frutos. Las plantas son seres autótrofos, realizan la fotosíntesis. Se clasifican en sin flores, con flores y semilla. Dentro de las sin flores están las hepáticas, musgos y helechos. En las plantas con flores y semilla encontramos las espermatofitas. Pueden ser angiospermas y gimnospermas, con ovario y fruto o sin fruto. Presentan raíz, tallo y hojas. La palabra planta, ¿qué trae a tu mente? ¿Un rosal en un jardín? ¿Un árbol de pino? ¿O te recuerda la parte comestible? Partes comestibles de las plantas. Las raíces, los tallos, las hojas, las flores, los frutos y las semillas. Las raíces como el rábano, la zanahoria, la yuca. Los tallos, caña de azúcar, la cebolla. Hojas, espinacas, lechuga. Flores, manzanilla, brócoli. Frutos, tomate, manzana. Semillas, lentejas, caraotas. ¿Qué partes de la planta comemos? Una gran parte de lo que comen las personas se componen de plantas o de partes de una planta. De hecho, las plantas contienen muchos alimentos que nos ayudan a vivir saludablemente. Los ejemplos que están abajo son los que comió el detective Broad ayer. Piensa en otras cosas que comen las personas. Ahora hablaremos de la nutrición en las plantas. ¿Por qué la naturaleza es tan verde? ¿Por qué no es azul, morada o un arco iris de colores? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas con clorofila producen oxígeno y glucosa a partir del agua, sales minerales y dióxido de carbono, mediante la acción de la energía solar. Toman el dióxido de carbono, las sales minerales del suelo, la savia bruta y la energía solar. El cloroplasto es el organelo propio de la célula vegetal. Gracias a ella se encuentra la sustancia verde, que es la clorofila,
Sale el oxígeno, que es útil para la respiración de otros seres vivos, la sal elaborada, la glucosa, que sirve como alimento principal para la planta. Conducción de nutrientes. Las plantas transportan el agua y las sales minerales del suelo a través de las raíces hasta las hojas, pasando por el tallo. El transporte de estas sustancias se hace a través de los vasos leñosos que están en el tallo y que forman el xilema. Cuando el agua y los minerales savia bruta llegan a las hojas, se combinan con el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y forman la savia elaborada. Esta savia es el alimento de la planta, se transforma por los tubos cribosos que forma el floema, desde las hojas hacia el resto de la planta. ¿Qué otros nutrientes requieren las plantas? Las plantas necesitan sustancias simples como los minerales, micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes, las plantas necesitan pocos elementos en cantidades grandes. Estos elementos se llaman macronutrientes. Los macronutrientes, como el potasio, ayudan a mantener la composición del citoplasma. Otros macronutrientes se combinan para formar moléculas que hacen parte del cuerpo de la planta y sus reservas alimentarias. El calcio es esencial de las paredes celulares. El magnesio, componente de la clorofila, el carbono en forma de CO2, es clave en la fotosíntesis y el oxígeno es esencial en la respiración. En los micronutrientes, casi todas las plantas también necesitan cantidades menores de micronutrientes. La mayor parte de estos son elementos necesarios para que funcionen las enzimas y otros compuestos importantes de la planta. Por ejemplo, el hierro y el cloro, que se obtienen del suelo y son necesarios para la síntesis de la clorofila. El manganeso es útil en la fotosíntesis. El cobre y el zinc son claves en la activación de enzimas. El boro participa en el transporte del azúcar. ¿Cómo respiran las plantas? Las plantas respiran como los demás organismos. Obtienen la energía necesaria para sus procesos. Las moléculas de glucosa son la fuente principal de energía para la planta y tal molécula de agua, energía, es liberada de la glucosa. El oxígeno se combina con el hidrógeno para formar agua, un subproducto de la respiración. Al desdoblarse una molécula de glucosa, los átomos de su estructura se combinan con más oxígeno para formar dióxido de carbono. Durante el día, la fotosíntesis produce mucho oxígeno que la planta utiliza para respirar, pero durante la noche debe utilizar el oxígeno del aire. Las plantas no respiran como los seres humanos, pero el proceso tiene la misma importancia y se obtienen los mismos productos. Las plantas utilizan cierta cantidad de energía para obtener más energía y otra parte se usa para sintetizar moléculas y para el desarrollo de la planta. ¿Cómo respiran las plantas? De día, las plantas realizan la fotosíntesis y la respiración. Desprenden más oxígeno que el dióxido de carbono. En la noche realizan solo la respiración y desprenden dióxido de carbono. Fotosíntesis, respiración. ¿Por qué son importantes las plantas en la vida del ser humano? ¿Qué pasaría con la vida en el planeta si dejasen de existir las plantas? La importancia de las plantas en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Captan energía solar y elaboran materia orgánica. Liberan oxígeno a la atmósfera. Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Incorporan sustancias inorgánicas. Regulan el clima. Participan en el ciclo del agua. Ofrecen multitud de hábitats. Protegen el suelo contra la erosión. Evaluación. Explica la importancia de las plantas para la vida en la Tierra. Según el video, la clase al revés explica a través de un esquema o apunte inteligente nutrición y respiración en las plantas. Nombra ejemplos de partes de plantas comestibles, importancia nutricional. ¿Qué es los micronutrientes y macronutrientes en la nutrición de las plantas? ¿Y cuáles son las diferencias entre las plantas y los hongos? Manos a la obra. Carrera observación, salida al parque y alrededores, observación e indagación acerca de las plantas que se encuentran en el medio, socialización. Observar el siguiente video, documentar la fotosíntesis. Elabora un friso donde explique los tipos de plantas, utiliza dibujos o recortes. Por medio de una dramatización, explica la importancia de la nutrición y la respiración de la planta, utiliza diferentes recursos. Socialización del taller, invitación, elaboración, planta casera. Ahora hazlo en casa.
¿Cómo hacer una maceta colgante con una botella PET de soda de 2 litros? Aquí están los siguientes materiales. Anímate.